Este señor se llama Walter Dimmer, es un analista financiero americano ya jubilado que publica en Twitter, que tiene un libro, por cierto, que ahora os voy a comentar, pero lo que os quiero contar en este vídeo es una señal alcista de compra que se acaba de lanzar, bueno, se acaba de lanzar a mediados de enero en Estados Unidos, en la bolsa, referido a la bolsa americana. Es una señal muy interesante, muy sencilla de interpretar y con una elevadísima fiabilidad en los últimos 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver el gráfico y lo que implica todo esto y en qué consiste esa señal, que me parece que es especialmente importante, que está llena de sentido común. Es una señal de medio plazo que implica un posible ciclo alcista en la bolsa americana específicamente, ¿no? Bueno, tiene un libro que me llama mucho la atención, que me parece muy interesante, y fijaros el título, ¿no? When the time comes to buy, cuando sea el momento de comprar, cuando llegue el momento de comprar, no querrás comprar, ¿no? Es una reflexión para mí cargada de sabiduría. Bueno, vamos con el gráfico de las otras veces en las que se ha generado esta señal y ahora os detallo en qué consiste esa señal, ¿no? Y lo que significa y las expectativas que tiene, pues, de entrada de cara a los próximos 12 meses. Cada una de estas flechas, bueno, la línea azul es el S&P 500, bueno, el Dow Jones Industrial porque empieza desde 1945, y cada una de estas flechas que aparecen en el gráfico es el momento en el que se genera esa señal. Vamos ahora a ver en qué consiste esa señal, que es algo muy sencillo. Y como veis, funciona con una precisión realmente prácticamente matemática, ¿no? En estos últimos 75 años. De hecho, es una señal que solo se ha dado 23 veces en los últimos 75 años, ¿vale? Ahora vamos a ver en qué consiste. El nombre técnico es BAM, Breakaway Momentum. Es muy sencilla de interpretar. ¿En qué consiste? Simplemente es el ratio, es decir, la relación que hay entre el número de valores que suben dividido por el número de valores que bajan, ¿vale? En un horizonte de los últimos 10 días, ¿vale? Para quitar un poco de volatilidad, de erraticidad en el movimiento. ¿Cuándo se produce la señal? Bueno, según dice Walter Dimmer, cuando supera el nivel de 1,97. Es decir, cuando prácticamente hay el doble de valores subiendo que bajando en las 10 sesiones anteriores. Es un periodo de tiempo ya que son 2 semanas para evitar, como digo, fluctuaciones. Puede parecer algo muy sencillo y muy tonto de ver el doble de valores. Estamos hablando de la bolsa de Nueva York, de la bolsa americana, donde hay varios miles de valores que cotizan. Pero resulta que en los últimos 75 años, como decía en uno de mis últimos posts en mi web, en nicogarnier.net, en mi blog, pues esta señal solo se ha generado 23 veces, es decir, que de media se genera una vez cada 3,5 años. No hablamos, por lo tanto, de una señal de corto plazo, sino de una señal de medio-largo plazo, un posible arranque de un movimiento mayor. Aquí tenemos el listado que publica sobre precisamente las fechas concretas en las que se ha producido esa señal. Desde 1949 vais viendo 1958, etcétera, 80 y luego la siguiente columna 82, etcétera, junio de 2020, la última de ellas, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver los detalles de cada una de esas señales y aquí viene lo interesante y es qué hace el S&P 500 una semana después, 2 semanas después, un mes, 2 meses y un año después de generarse esa señal, que como veis, de los últimos 70 y pico años, pues se produce pocas veces, ¿no? Veis, solo falló un año de todos estos 23 ocasiones, que fue el año 1987, año de un crack, donde estuvo alcista en varios horizontes después, desde una semana hasta 6 meses, pero al año estuvo abajo porque llegó el crack en octubre. El resto de ocasiones está siempre en positivo un año después, y esta señal se ha generado, como decía, a mediados de enero de este año 2023. Aquí tenéis el resumen de la tabla anterior, donde tenemos la media y la mediana del rendimiento del S&P 500 durante, pues vamos a fijarnos en los 6 meses y un año después. De media, el S&P 500 sube prácticamente un 20% y de mediana entre un 11 y un 12% 6 meses después y un año, de media y de mediana en torno a un 20% un año después, con un porcentaje de positivos del 95%, es decir, solamente hay un caso de los 23 en los que realmente no hubo movimiento alcista en los mercados. En este gráfico estamos viendo algo muy parecido, que es New Highs menos New Lows. Aquí ya estamos hablando de máximos de 52 semanas en el mercado americano, en el Nasdaq. Y como veis, el periodo de 2022, el año 2022 fue desastroso. Esto es lo que pone de reflejo la tendencia bajista del año 2022. Aquí estamos hablando del Nasdaq y lo significativo, lo relevante, es que el año 2023 ha vuelto a pasar en positivo. Más valores marcando máximos anuales de las últimas 52 semanas que número de valores marcando mínimos
de 52 semanas. Esto es referido al mercado Nasdaq, que ya sabéis que es diferente que el mercado NYSE, que es el que vemos a continuación en este gráfico, la bolsa de Nueva York, donde ocurre algo parecido. Quizá un poquito más de fortaleza, porque en las últimas semanas, en la diapositiva anterior, veíamos que el Nasdaq ha vuelto a caer por debajo, más valores marcando mínimos, que esto indica fase correctiva de corto plazo, y el NYSE, el New York Stock Exchange, no indica fase correctiva. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, lo importante es que esto es una señal de lo que se conoce como amplitud de mercado, es decir, más allá de lo que hagan los índices, lo que nos interesa es el conjunto del mercado como reflejo de una economía. Y esto es una señal, como digo, de que podría indicar inicio de tendencia alcista o de movimiento alcista mayor. Lo difícil va a ser navegar por estos movimientos donde podamos tener correcciones en un momento dado del 5 o del 10% y amagos o sustos bajistas. Lo veremos, lo veremos. Quería comentaros antes de nada este gráfico de estacionalidad, donde vemos lo que ocurre en los años preelectorales en Estados Unidos. Ya sabéis que el ciclo presidencial USA es uno de los ciclos más potentes que hay, que es un ciclo de 4 años, muy presente en las bolsas, ciclo de 4 años. Dentro de ese ciclo de 4 años miramos mes a mes lo que ocurre de media en el año preelectoral, ¿vale? Que sería el tercer año, que es en el que estamos ahora, y veis que los primeros 4 meses son bastante fuertes. Esto va en la línea de lo que se conoce con el ciclo de los meses del año, del famoso Sell in May and Go Away. Pues a partir de mayo la bolsa flojea, aunque junio y julio son fuertes, pero bueno, son meses globalmente menos fuertes que los 4 primeros y los 2 últimos, que es el periodo de 6 meses más fuerte, ¿no? Especialmente a partir de diciembre y enero. Es decir, que en estas fechas, a mediados de febrero de 2023, todavía podríamos tener cierta fortaleza y por lo menos cierta inercia alcista, como estamos observando en el mercado. Otro punto importante que quiero marcar, y con esto ya termino el vídeo, es que estamos hablando de una señal de compra dentro de la bolsa americana, del NYSE, la bolsa de Nueva York y la bolsa del Nasdaq. Y eso es importante porque en este post que os estoy mostrando en pantalla, que publiqué hace un mes prácticamente en mi blog, en nicogarnier.net, pues ponía un par de gráficos que después he ido ilustrando más, ¿no? Aquí tenéis el gráfico del Eurostoxx comparado con el Nasdaq. Vamos a ver qué significa esto, porque en el mismo post luego os pongo otro. Voy a recortar esto un poco. Fijaos la diferencia que hay entre el Nasdaq en naranja y el Eurostoxx en azul desde finales de 2022 y ya un poquito más adelante, que estamos más adelantados, ¿no? Ha habido un desacople muy fuerte. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a lo que vemos en el siguiente gráfico que os pongo en ese mismo post, que es el desacople entre el value y el growth. Lo hemos visto exactamente igual en Estados Unidos. Aunque ya veíamos que el value en la línea azul venía cayendo con menos fuerza que el growth, el iShares SP500 Growth y el SP500 Value. Y el value ha vuelto a máximos. Recordad que value significa valores baratos por fundamentales, que muchas veces no son empresas bollantes, no son empresas bonitas, no estamos hablando de Google, no estamos hablando de Apple, no estamos hablando de Tesla, estamos hablando de empresas feas que pueden ser, por ejemplo, bancos, que pueden ser petroleras, empresas que no están, digamos, prácticamente en lo políticamente correcto. Aquí están empresas caras, en las growth están empresas caras por fundamentales, que pueden tener un gran futuro, que pueden cotizar caras con un buen motivo porque tienen un gran crecimiento, o en un momento dado eso ya no esté justificado, porque ese gran crecimiento, como digo, pues ya, digamos, lo tiene más complicado. Entonces, esto es lo más importante porque... Y de esto seguiremos hablando, y esto es uno de los temas que quiero tratar en mi servicio de análisis. Aquí tenéis, por ejemplo, el gráfico de largo plazo entre el SP500 Value y el SP500 Growth, en Total Return. Y veis que hay un gran ciclo desde los años 70, 80 hasta los años 90. Aquí empieza la burbuja de Internet, y aquí el Value de nuevo está cotizando por los suelos con respecto a los growth, las empresas caras, y esta es la burbuja de Internet. Y cabe considerar, como considera mucha gente, muchos gurús en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que estamos en una especie de burbuja de otro tipo. La cuestión clave aquí es que este rebote que hemos visto en 2022 del value respecto al growth y lo que seguimos viendo ahora con el value máximos podría tener mucho recorrido todavía por delante, en la medida en que
esto es un ciclo de largo plazo que tenemos por delante, ¿no? Esa es una de las cuestiones clave que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto también en que os estoy contando en contexto con la señal de la que habla Walter Dimmer, el breakaway momentum? Pues significa que tenemos una especie de oposición entre la posibilidad de que el values pueda seguir subiendo más que el growth y esa señal técnica de la que habla, que sería positiva para el SP500. ¿Cómo podemos encajar eso? Esto es muy importante porque este gráfico que tenemos aquí, que es el Nasdaq, perdón, el gráfico del Nasdaq, lo voy a poner en velas semanales. Esa señal de la que estamos hablando se refiere al SP500. El SP500 tiene una parte de tecnológicas y otra parte que no es de tecnológicas, ¿no? Pero es difícil imaginar que esa señal potente, técnica, de la que estamos hablando en este vídeo, se pueda producir sin que el Nasdaq despierte, de alguna manera. Es decir, que solamente lidere el SP500 valores value, vamos a decir, ¿no? Es más, podría incluso ocurrir que, bueno, pues temporalmente, durante unas semanas, unos meses, incluso unos trimestres, el value vuelva a brillar. Para eso necesitaríamos que los tipos de interés dejen de subir, etcétera. Y quizás, paradójicamente, a medida que la recesión pueda ganar puntos, podamos seguir viendo que hay indicadores de recesión fuerte, la Fed pueda levantar y el Banco Central Europeo puedan levantar un poco el pie del acelerador de la subida de tipos, eso sería positivo para los valores growth y, por lo tanto, para el Nasdaq, y eso apoyaría el rebote del SP500 y del Nasdaq. Y Estados Unidos recuperaría cierto de retraso que ha cogido en el año 2022 con respecto a Europa, y eso sería relativamente negativo para Europa, o mejor dicho, no positivo, porque Europa está muy fuerte, ¿no? Pero fijaros la diferencia entre este gráfico en velas semanales del Nasdaq y el mismo gráfico en velas semanales referido pues por ejemplo al DAX. A ver si lo encuentro. Al DAX o al Eurostoxx, me da igual, cualquier índice que queráis coger. Pero bueno, vamos a coger el Eurostoxx, cuestión de coger gráficos que no incluyen dividendos, ¿no? El Eurostoxx está otra vez en máximos. Esto es lo que os comentaba antes entre el value y el growth. Bueno, la cuestión es que después de esta inercia fuerte, en principio, aquí no hay debilidad que esperar. Eso no quita que pueda haber un retroceso hacia los 4.000 puntos, pero esto sería simplemente un diente de sierra dentro de lo natural, ¿no? Y lo normal sería que termináramos rompiendo esta zona de máximos históricos en el Eurostoxx. Y eso significaría, que es a lo que voy, que el value seguiría para arriba, por lo tanto, la temática value seguiría subiendo, pero podría ocurrir en un momento dado, y eso es lo que tendremos que dilucidar y tendremos que intentar anticipar, sin mucho tiempo de adelanto, pero sin hacer un seguimiento, que es ver en qué momento el growth podría recuperarle terreno al value, ¿no? Lo que ha perdido. Y estamos hablando, por lo tanto, de que el Nasdaq pudiera tener un recorrido potente. Insisto, la señal de breakaway momentum es una señal positiva para el SP500. Si ponemos el gráfico del SP500, que es este gráfico que tenemos aquí, estamos hablando de que el SP500, que está un poco a medio camino entre Europa y el Nasdaq, Europa fuerte y Nasdaq débil, SP500 tiene un poco de todo, tiene value, tiene growth también, pero esa señal de la que estamos hablando a un horizonte de 12 meses, es decir, un año, desde el momento en el que se produce esa señal, estamos hablando de que seguiríamos estando por encima de los 4.000 puntos. Eso no significa que podamos tener algún susto, que después podamos subir, en fin, pero es una señal bastante consistente. Tampoco hay que esperar que podamos tener aquí un susto importante. ¿Qué podría echar por tierra este escenario? Pues que este año es diferente, que esta época es diferente. Ya lo comentaré y lo seguiremos comentando, especialmente también en mi servicio de análisis. Estamos hablando de una demografía muy contenida, un escenario de subida de tipos brutal, un endeudamiento brutal muy diferente y estamos hablando de una liquidez, unos niveles de liquidez muy diferentes también, ¿no? Entonces, no son cosas que sean comparables escenarios. Me estoy refiriendo a la comparación con los años 70. Pero, bueno, veremos si se puede torcer esta situación, si la recesión puede ser peor de lo esperado. Ese es uno de los escenarios de cisne negro que podríamos plantear para 2023, y que todo esto se convierta en un fallo alcista, ¿no? Y que esta sea una de las 24 veces de las 24 veces en las que esa señal técnica ha funcionado, pues esta sea una de las que no funcione. Pero de momento tenemos que privilegiar y tenemos que pensar que el sesgo es alcista, ¿vale? Si se va torciendo las próximas semanas, lo veremos. Hay margen para que pueda haber corrección, pero de momento pues estamos en un entorno de rebote. Si queréis, ya veremos si es reanudación, como decía en un vídeo anterior, si es reanudación de tendencia alcista, si es un nuevo mercado alcista, llamadlo como queráis. Es irrelevante la etiqueta que le pongamos. De lo que estamos hablando es de la posibilidad pues de que el próximo 15% del mercado sea al alza
y no a la baja. Básicamente es de lo que estamos hablando, 15, incluso si me apuráis 20%. Y bueno, ya veremos más adelante, porque podría incluso ocurrir que fuera a la baja y que luego rebotara un 40%, en fin, hay varios escenarios, pero lo importante es plantear que esta corrección del año 2022 ya estaría terminada. Quizás sería solamente la primera pata o parte de una fase correctiva mucho más amplia que dure varios años, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que nos interesa entre medias es los ciclos intermedios. Si tenemos un ciclo intermedio con un potencial de rebote del 15-20%, eso es lo que nos debe interesar, E incluso el SP500 podría incluso volver a máximos. Bueno, este es el escenario, algunas de las señales que tenemos de fondo. Lo importante es monitorizar y hacer seguimiento de todas estas señales, y si algo cambia, si algo va modificándose en las entrañas dentro del mercado, en la amplitud de mercado, que es de lo que hemos hablado en este vídeo, pues ir viéndolo sobre la marcha, como dicen los americanos, nowcasting, en vez de forecasting, que es predicción a futuro, decimos nowcasting, que es centrarnos en el aquí y el ahora, que es suficiente. No solamente necesitamos saber aquí y ahora, observar un debilitamiento y poder, entre comillas, saltar del barco a tiempo, No necesitamos hacer una predicción a 6 meses y ni a 2 años, ni a 10 años, ni a 20 años, como muchas veces se lee por ahí, Bueno, esta es la idea central. Creo que esto es muy importante, esta señal del breakaway momentum, a tener en cuenta de cara a lo que nos queda del año 2023, pero volveremos a darle vueltas a este asunto y a nuevos indicadores y actualizar el seguimiento general del mercado. Muchas gracias a todos por vuestra atención, a los que habéis llegado a este vídeo y hasta el final de este vídeo, y nos vemos pronto. Saludos.